Urbay iba a hablar a la casa de ella para hablar con Luz Divina, ¿no? Y resulta que un día vino la hija de ella que se había recibido de maestra y insultaba, gritaba, pateaba todo en la casa, pero estaba mal la piba, decía malas palabras. Y entonces, ¿qué te pasa? Le dice la madre. ¿Qué? Dice, me hice los estudios porque voy a trabajar. Va a trabajar en un colegio y me hago los estudios y me sale que tengo un tumor en la columna, en el pecho, ¿no? Y me sale que... Y le dice la madre, no, se tienen que haber equivocado, porque a veces se equivocan con esas cosas. Y entonces dice, no, se me hicieron 1000, y todas salieron igual. Entonces la piba gritaba, papá. Entonces me dice, Sara, y justo yo estaba en la casa de ella ese día. Y dice, Sara, por favor, ¿a dónde está Urbay? Le digo, ¿qué sé yo dónde está Urbay? Digo, Urbay, yo no tengo idea porque él viaja por todos lados, pero yo quiero hablar, Urbay, quería hablar con Urbay. No estamos ahí charlando, hablando así, llorando todos ellos. Y en eso llama Urbay. Qué increíble. Y resulta que le digo, Urbay, le digo, Luis, usted sabe que acá Claudia se llamaba la chica. Él la conocía porque era una jovencita que iba a la casa, él iba a la casa de ellos. Y le digo, Claudia, le pasó esto y esto. Y entonces dice, dame con la madre. Y le di con la madre de Claudia. Y le contó, ella lloraba y le contaba y lloraba y lloraba. Y dice, mira, corta el teléfono, yo voy a orar y le voy a preguntar al Señor qué pasó, ¿no? Entonces, como a los 20 minutos llamó de vuelta él, ¿no? Y estuvo esperando ahí que llame. Y entonces le dice, dame con Claudia, dice, con la chica. Y entonces le dice, Claudia, el Señor me dijo que eso que tenés en la columna es una porquería que te ha salido. No es ningún tumor, no es nada, es una basura que se te ha metido en los huesos. Así que ya el Señor te la sacó, ya no está más, ¿no? Dios. Y entonces la chica lloraba, dice, andate mañana al hospital y que te saquen eso porque eso no tiene raíz, no tiene nada. Y entonces la madre con el padre fue al otro día al hospital, ¿no? Y yo siempre la retaba porque yo le hablaba de las reuniones y eran muy rebeldes, eran franceses, eran muy rebeldes. Con nosotros eran muy buenos porque era la única familia que se comunicaban y los quería mucho a mis hijos. Pero con el Señor no querían saber nada porque eran ni con el Señor ni con la Iglesia Católica, nada, ellas eran superiores a todo el barrio, ¿no? Sí. Y entonces un día le digo, entonces me dice, ahí llamó, cuando llamó Urbay le dijo que vaya al hospital, que se saque esa porquería que tenés ahí. Entonces los padres fueron con ella. Y entonces la operaron y le sacaron, y era como si fuera un tuétano, así, un hueso que tiene tuétano, así, no tenía nada de nada y la chica quedó sana, hasta ahora está sana, es una mujer grande ahora. Wow, gloria a Dios. Y se sanó. Entonces ellos entendieron que Dios, porque yo siempre les hablaba, yo siempre les decía, ustedes son como el que tenía lepra. La sigo escuchando, siga. Como el que tenía lepra y resulta que ustedes no creían que podía sanarlo. ¿Escucha? Sí, la escucho, siga. Y le digo, como el que tenía lepra. Y entonces le digo, porque no creen, pero el Señor puede hacer cosas grandes. Y ahí estaba con la Biblia, yo le había comprado una Biblia y estaba buscando a dónde dice esto, a dónde dice lo otro. Pero la cuestión es que la chica se sanó y después fue maestra y se hizo una mujer grande. Me imagino ahora los años que tiene. Y sanó. Ellos tuvieron la confirmación de la sanidad de Uruguay. Sí. Igual eran rebeldes las cosas de Dios, pero Dios es Dios, lo sanó.
en el barrio supieron después todos que el Señor la había sanado. Pero no se convirtió ella, o se convirtió alguno allá. Fueron 2 o 3 veces a la iglesia, pero no les gustaba cómo manejaba las cosas urbanas, la forma de tratar que tenía. Se ve que era eso, no sé, porque y eran rebeldes. Ahora ya fallecieron los 2 hace años ya. Pero que el Señor hizo un milagro y ellos lo sabían. Y el hombre, cuando se enfermó, vino a mi casa llorando, me abrazaba y me decía, decirle a Dios que me haga el mismo milagro en él, porque él tenía una enfermedad esa que le bailan las manos, como que las manos, no me acuerdo cómo se llama, una enfermedad que viene del cerebro. Y entonces... trombosis. Claro, y dice, decirle a Dios que me... Y le digo, tenés que vos, Dios es Dios mío y es Dios tuyo, tenés que clamarle. Pero era muy rebelde. Pero vino a mi casa porque se había sanado la hija, vino que haga lo mismo que hizo con mi hija. Dice. Sí. Un testimonio, esas son siembras que quedan, ¿no? Qué sé yo, porque uno no puede forzar a la gente a que entren al Evangelio. Uno siembra la palabra y después Dios hace como quiere. Sí. Es así, hermana, es así. Dígame algo, ¿usted estuvo presente en la campaña que se hizo la vez que el viento venía fuerte y Luis Urbán mandó a detener el viento en el nombre de Jesús? ¿Usted estuvo presente ahí? Sí, había llovido. A la hora de la campaña estaba lloviendo, ¿no? Y ya empezaba la hora, faltaba muy poquito. Y él dijo, no se preocupen porque el Señor no va, porque nosotros decíamos, no va a ir nadie a la campaña, un club así es, a cielo abierto, ¿no? Y resulta que llovió y entonces la gente fue igual, hablaban por los parlantes que fueran, que no se preocuparan por la lluvia. Y después vino un viento como un calor, un viento así como si fuera un calor, despacito, suave, y le secó la ropa a todos. Sí, pero eso fue después de la lluvia. Claro, le secó la ropa hasta a los niños, hasta todo. Se secó, nadie quedó mojado, nadie. Sí. Pero la vez que él estaba, que allá en el área que usted vive, hace un viento fuerte que va con mucho polvo y mucha basura. Bueno. ¿Usted estuvo presente esa vez que él mandó a detener ese viento? Ese viento se llama sonda, que está acá en San Juan y Mendoza, es un viento que viene de la cordillera y acá tira hasta los árboles abajo, ¿no? Sí. Y él reprendía, él el tiempo lo reprendía, él no le importaba el tiempo, él reprendía todo. Él no iba a parar una campaña porque había mal tiempo, él era como si él lo manejara. Wow. Pero la vez que él se cayó con el traje blanco en el barro, ¿qué fue la palabra que él dijo? Él dijo, mi amigo el Nazareno me limpia. Él dijo algo así, ¿verdad? Sí, él dijo, no se preocupen, porque nosotros decíamos un traje blanco, hermoso el traje que traía, y él dijo, el Señor me lo va a cuidar, no se preocupen, todos lo querían levantar, no, nadie me toque, porque el Señor me cuidó la ropa. Y no se ensució. Era normal, para nosotros ya era muy normal lo que hacía. Sí. No era que no. Pero el muchacho que se cayó al suelo también ese día, ese se paró sucio, ¿verdad? Con el fango, con la ropa sucia. Ese se paró con la ropa sucia, tenía un traje puesto. Y se cayeron en el mismo lugar, y se cayeron los dos en el mismo lugar, y Luis Urbán se paró limpio y el sucio. Y el otro cayó, estaba limpio. Pero eso para nosotros era normal, no era una cosa que nos llamaba la atención, porque una vez nos habíamos acostumbrado a lo que él decía y hacía. Sí. Entonces dígame una cosa, mientras él estuvo allá, ¿usted no descubrió algún ayuno que él hizo algún ayuno allá o no? Y él hacía ayunos de días completos a veces. Yo no ayuné nunca con él, pero él hacía ayunos completos.
días completos, no tomaba nada. Creo que ni agua me parece que tomaba, no me acuerdo. Hasta las 6 de la Era, tarde. sí, sí, hasta la hora de la reunión. Antes de la reunión él comía. Sí. Y Dígame. cuando venía, Ajá. y cuando venía de la reunión venía muerto de hambre, así que ya le tenía comida preparada. Sí, Yo era la sirvienta de él. la sirvienta. Dígame algo, entonces quiere decir que cuando Luis Urbay llegaba a la iglesia, porque lo hacía en Nueva York, no sé allá en Argentina, me dice que cuando él llegaba a la iglesia, a la campaña, él se ponía de rodillas desde que llegaba. Él lo hacía así allá. Sí, no, porque él iba justo al horario que empezaba, él esperaba con el reloj, que sea la hora, porque no le gustaba mucho el roce con los pastores, ¿no? Entonces iba justo cuando empezaba la reunión, él llegaba justo y se subía a la plataforma, ¿no? Y cuando apenas terminaba, decía, vamos, yo tenía que estar lista, o mi hijo, listo para salir, porque él no se quedaba un minuto, no saludaba a nadie, no, porque a él no le gustaba que lo tuvieran por brujo, porque la gente cree acá, muchos creen en la brujería, creen en esas cosas. Sí. Acá Oh, este país, sí. este país la gente, acá hay, qué sé yo, ahora se ha perdido un nene en el norte y la madre busca a Gauchito Gil, al San La Muerte, no sé cuántos santos que hay, y la madre ha llenado la pieza de cosas. En vez de pedirle a Jesús, le Sí, piden porque así es la gente. Y sí, los curas, a los curas les interesa porque ponen plata ellos ahí. sí, 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 sí. Entonces, luego que él llegaba, cenaba y se trancaba en su habitación. Sí. No, él llegaba primero y cenaba. Y a veces se quedaba charlando con nosotros, pero fuera nada que ver con la iglesia, de cualquier cosa, charlamos de cualquier cosa, o a veces miraba televisión también, se ponía a mirar un rato como para despejarse de esas cosas, Sí. ¿no? Y él se Pero, reía porque acá miraban uno que se llama Bonanza, ¿no? Que es qué sé yo, que es norteamericano, Bonanza era, y estaba en castellano, y él se reía porque Bonanza estaba en inglés, estaba hecho en Inglaterra, allá en Norteamérica, y entonces cosas así, pero se despejaba de todo lo que sea iglesia después, sí. todo. Después en la mañana, sí, a las 5 de la mañana ya estaba orando ya. Él ya a las 5 de la mañana estaba orando. Y usted sabe de esa hora de las 5 de la mañana a qué hora él terminaba. Usted no se acuerda. ¿Eh? Después que él empezaba a orar a las 5 de la mañana, usted no se acuerda a qué hora él terminaba. Terminaba cuando bajábamos todos, porque era un primer piso, y bajábamos al desayuno. Cuando ya sentía ruidos de nosotros, sí, ya bajaba. En Cuando, casa era muy normal en casa, él era una persona más. Es como cuando vino Luz Divina, era un matrimonio que estaba parando en casa, nada más. No es que estaban con los santos metidos en las orejas, no. sí, 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 sí. Sí. Entonces, eh, él oraba, clamaba fuerte. Y me dicen que le aplaudía mucho mientras oraba. Y decía, gloria a Dios. Sí, sí. Y le reclamaba, y cuando llegaba de la iglesia, cuando venía en la noche, subía la escalera para cambiarse de ropa, y ahí subía llorando y se enojaba con el Señor. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué si yo no merezco esto? Siempre reclamó al Señor. Yo no merezco esto, no merezco estos dones, los dones que me diste, no. Y los nombraba los dones. Y Lo decía, yo nombraba. no los nombraba, sí. Y él Sanidad, decía, profecía, ¿por qué me lo diste? Decía. milagros. Wow.
Impresionante. Todavía en el mundo se dice que no han visto a alguien que Dios use así como Olvega, no han visto otro hombre. Yo no vi nunca, mira que yo tengo 87